Hola a todos y bienvenidos a este último capítulo de CardioTV del programa Expert Insights con la colaboración de Sanofi. En esta ocasión tenemos la suerte de contar con David Vivas, cardiólogo clínico del Hospital San Carlos de Madrid. Hola David. ¿Cómo estáis? Muy bien, y yo soy Román Freixa, cardiólogo clínico del Hospital Sant Joan d'Espí de Barcelona. En este capítulo vamos a tratar sobre el proceso asistencial multidisciplinar post-síndrome coronario agudo y os vamos a presentar un proyecto que se llama Odisea. Odisea corresponde a las letras de optimización del tratamiento personalizado, la D de detección proactiva de las complicaciones, la I, intervención multidisciplinar precoz, la S, seguimiento estructurado y continuidad asistencial, la E, experiencia del paciente y la A, atención integral. Y hemos desarrollado, conjuntamente con el Departamento de Procesos de Nueva Creación de Sanofi, pues un programa, un protocolo que nos va a ayudar a mejorar la atención de los pacientes que han tenido un síndrome coronario agudo. ¿De dónde parte esta idea, David? Bueno, Román, la verdad es que parte de la idea de un proceso de mejora continua de la asistencia. La verdad es que nosotros tenemos experiencias locales, pero probablemente, por muy bien que creamos que no lo hagamos, pues necesita mejorar, ¿no? Son muy heterogéneas, eso es lo que hemos visto, ¿no? Tenemos una heterogeneidad desde pues, tu área asistencial, mi área asistencial. Entonces, de lo que se trata un poco es de intentar homogeneizar la práctica clínica a través de un proceso que no solo sea, además, cardiológico, sino multidisciplinar, ¿no? Un proceso, además, que como se puede ver en la diapositiva, parte ya desde que ingresa el paciente, o sea, no parte desde que empezamos a verlo en consulta, sino ya en la misma hospitalización podemos ya empezar a actuar, a homogenizar cositas como, por ejemplo, pues los informes al alta, ¿no? ¿Cuántas veces nos encontramos con pacientes en donde pues, se van de los informes sin el objetivo de él? El paciente no sabe y el médico que lo va a recibir, sobre todo la atención primaria, ¿no? Nuestras zonas, nuestras áreas, ya sabemos que tenemos mucha experiencia con atención primaria. De hecho, tenemos modelos que llamamos como de competitivos, por decirlo de alguna forma, que es básicamente pues el primero que ve al paciente o el primero que tiene trato con el paciente es el que ya se pone en objetivos, ¿no? En objetivos a nivel de lípidos del LDL y de otros factores de riesgo como puede ser la diabetes, el tabaquismo, etcétera, etcétera. Y realmente en esto consiste un poco, ¿no? Esta idea de hacerlo integrado y multidisciplinar yo creo que es fundamental porque al final el proceso de la patología vascular, no llamándolo solo cardiovascular, al final implica a muchas especialidades, ¿no? Y en algunas ocasiones pues se pierde algún control, digamos, del factor de riesgo que nos interesa, se pierde, no se olvida, lógicamente, precisamente pudiendo tirar de algún tipo de especialista que nos puede ayudar, ¿no? Y en este proceso integrado, pues lo que vamos a intentar es protocolarizar de una forma muy homogénea en varios centros, como comentaremos luego, con algunos colaboradores, ¿no? Sobre todo la idea de que todo se pueda hacer de una forma muy homogénea para poder medir resultados. Sí, porque es importante tener en cuenta que durante el primer año del síndrome coronario agudo, pues es una patología que es grave. Hay un porcentaje elevado de pacientes que tienen eventos vasculares mayores en el primer año post-infarto agudo de miocardio y alrededor del 8% aproximadamente tienen algún evento, con lo cual es importante que hagamos las cosas bien desde el principio, que esté bien protocolizado. Sobre todo creo que es importante que se plantee desde una óptica territorial y que estén invitados a la acción todos los profesionales sanitarios, tanto médicos como enfermeras, para poder actuar sobre este tipo de pacientes y detectar precozmente las alteraciones que puedan tener, las complicaciones, llegar rápidamente a objetivos, utilizar las dosis de los fármacos más adecuadas para conseguir este objetivo y de esta manera pues mejorar también el pronóstico y hacer que la gente que ha tenido un infarto agudo de miocardio pues tenga un mejor pronóstico y que sobre todo el primer año lo tenga muy bien controlado, especialmente los primeros 6 meses, que es cuando hay realmente más riesgo de tener enfermedad vascular, y después más adelante, porque a muchos de estos pacientes, ya lo comentaremos si acaso, les vamos a dar de alta, los cardiólogos vamos a dar de alta a los pacientes que son de bajo riesgo y entonces vamos a tener una población muy importante de pacientes con cardiopatía isquémica que no los vamos a seguir directamente nosotros, pero tenemos que haber generado unas inercias, unas sinergias también con atención primaria para que sean ellos los que controlen bien esta población y eviten reingresos en el futuro. Efectivamente, no solo la atención primaria, que es la que probablemente más trabajada tenemos, ¿no? Sino que muchas veces estos pacientes pues, caen en manos de otros especialistas, que obviamente hacen muy bien su trabajo, pero al final se presentan como pequeños islotes dentro del mismo proceso. Yo creo que esto es un poco lo que tenemos que evitar.
Nosotros ya hemos dado diferentes pasos a nivel de sociedades, ¿no? Tenemos documentos de consenso compartidos con otras áreas de la cardiología, como la cardiología preventiva, agudos, con otras especialidades como endocrino, nefrología, medicina interna, cirugía vascular, neurología, o sea, personas que tratan también la enfermedad vascular y que son pacientes que al final han podido tener un evento coronario agudo y que han caído, digamos, en nuestro proceso asistencial, pero por otro lado, pues también tienen otros eventos vasculares. Al final es lo que comentabas tú, ¿no? Que hasta en un 8% de los pacientes van a repetir ese evento en los primeros meses, ¿no? Y hay que estar atentos para primero evitarlo y si sucede, lógicamente, pues que ese paciente caiga en la misma rueda para que podamos ofrecerle el mismo control, en este caso, de factores de riesgo el que le ofreceríamos en otro área. Sí, de este modo lo que pretendemos con este proyecto Odisea es, durante los próximos meses vamos a elaborar 3 hospitales, el Hospital de San Carlos de Madrid, el Hospital Moisés Broggi de Barcelona y también el Hospital Universitario de Jaén, pues un protocolo que sea lo más detallado posible para intentar buscar el mínimo denominador para todos estos hospitales que permitan asegurar que este paciente esté lo mejor controlado, ¿no? Esta es una iniciativa tanto de la Sociedad Española de Cardiología como las asociaciones de preventiva y de cardiología clínica para mejorar este proceso asistencial. Y de hecho, en esta diapositiva podemos ver pues, las 3 fases donde consideramos que es importante centrar este protocolo y una vez lo tengamos bien resuelto y hayamos llegado a ese consenso, abriremos la puerta a que hay otros hospitales que estén interesados en implantar este modelo, pues tengan participación en este proyecto y que también formen parte de la red de investigadores de cardiología clínica. Por tanto, ¿qué te parece? ¿Cuáles son los puntos más clave en este protocolo que vamos a desarrollar? La verdad es que hemos intentado simplificar al máximo el modelo, ¿no? Porque a la hora de implementar, y tú sabes muy bien, un proceso asistencial, cuanto más simple y sencillo sea, más probabilidades de éxito tendremos. Al fin y al cabo, el proceso de un síndrome o postsíndrome coronario agudo es un proceso sencillo pero complejo, que se puede complicar con diversas ramificaciones. Yo creo que en este proceso lo que interesa es, digamos, como decías tú, tener un mínimo común denominador para que en este caso la experiencia con estos 3 primeros hospitales y luego otros colaboradores que se unirán seguro en la siguiente fase, podamos de alguna forma llegar a cumplir objetivos, ¿no? Y conseguir una serie de indicadores que nos sirvan a nosotros para valorar si este proceso se está aplicando correctamente. Comentábamos, por ejemplo, que la fase 1 es la fase de hospitalización, es decir, el proceso no va a empezar cuando el paciente ya se va a casa, no, tiene que empezar casi prácticamente desde el momento en el que ingresa. Y desde el momento en el que ingresa tendremos una supervisión por una educación cardiovascular fundamental, que habrá que cumplir unos mínimos, unos estándares, como decíamos antes, en los informes de alta, y que tengamos claro los objetivos terapéuticos de ese paciente, que tengamos claro, no que no lo tengamos claro tú y yo cuando le atendemos, que lo tengamos claro en ese informe de alta, que el paciente sea consciente de los objetivos que nosotros le marcamos. Si el paciente es hipertenso, tendrá que tener una cifra de presión arterial acorde a las guías de práctica clínica. Si el paciente ha sido diagnosticado o es diabético, tendrá que tener unos estándares en cuanto a la hemoglobina glicada y unos tratamientos que tendrá que seguir, y si el paciente fuma, pues habrá que incluirle en algún problema para deshabituación tabáquica, por poner un ejemplo de los factores de riesgo más frecuentes. Eso a nosotros nos hará que podamos colaborar conjuntamente, no solo con cardiología, sino, como decía, con otras especialidades. Según las áreas en las que podamos trabajar, pues tendremos que cumplir esos estándares para llegar a esos criterios. En algunas áreas será, como casi con toda seguridad, la atención primaria la que tenga un mayor protagonismo, como tiene que ser, más allá de, obviamente, de la cardiología, pero en otros lugares o en determinados pacientes pues lo tendrán otras especialidades en las que nos podremos apoyar en algún momento para conseguir estos objetivos, ¿no? Porque no es lo mismo un área poblacional, no hablo de nosotros 3, sino en otros hospitales en donde a lo mejor pues no está tan fácil acceder a un área de rehabilitación cardíaca y son hospitales a lo mejor en donde pues nos tenemos que desarrollar de otra forma, pero al final lo que nosotros queremos es conseguir los indicadores básicos que vamos a sacar de este proceso. Sí, aquí has dicho una cosa que es muy importante, es el informe al alta, y creo que es muy importante que los médicos que firman este alta pues tengan la sensibilidad de poner bien claro cuáles son los objetivos terapéuticos, cuál es el plan de seguimiento, cuál es la estrategia que se debe hacer, porque por experiencia sé que los médicos de familia valoran mucho que en ese documento quede bien reflejado cuáles son los objetivos que vamos a perseguir, ¿no? Y otro punto que creo que es muy importante es que ya desde el principio los médicos de atención primaria y las enfermeras de
atención primaria también estén al caso de que ese paciente ha tenido un evento cardiovascular, independientemente de que lo sigamos en una consulta más específica de síndrome coronario agudo o vaya a hacer el programa de rehabilitación cardíaca. Pero creo que es importante que ya participen desde el principio a la hora de saber que ese paciente, que al final lo acabarán siguiendo ellos en el tiempo, pues ha tenido este evento y nos ayuden con los recursos que ahí tienen. Por ejemplo, en nuestra comunidad tenemos psicólogos en atención primaria, también nutricionistas, rehabilitadores, con lo cual estos dispositivos nos pueden ayudar a que ya desde el principio el paciente pues, esté más arropado, no únicamente en el hospital, sino que también en su comunidad y que también puedan acompañarnos en este viaje, ¿no? En esta odisea que hemos comentado, ¿no? Otro aspecto que nos parecía importante es, claro, evidentemente, si el paciente puede hacer rehabilitación cardíaca, es lo mejor. Claramente los programas de rehabilitación cardíaca han demostrado que son eficaces para el paciente que ha tenido un síndrome coronario agudo. Pero, ¿cómo nos organizamos si el paciente no puede ir a rehabilitación cardíaca porque no quiera, porque no pueda o porque no se disponga en el centro de rehabilitación cardíaca? ¿Cómo lo podríamos enfocar? Claro, yo creo que esto es fundamental a la hora de poder implementar un proceso asistencial. Al final, el proceso asistencial se tiene que adaptar a las circunstancias locales o territoriales más allá de las circunstancias ideales, ¿no? Tú lo has dicho, hay pacientes que lo ideal es que se incluyan en programas de rehabilitación cardíaca, pero por lo que sea, por determinada circunstancia, veremos en los indicadores del proceso, seguramente tendremos información, pues hay algunos pacientes que o no llegan o son de bajo riesgo o que al final no se incluyen, ¿no? Entonces aquí yo creo que es muy importante una clara comunicación entre el cardiólogo, digamos que tiene la información en la fase hospitalaria, el cardiólogo que va a seguir al paciente en consulta, en una consulta de cardiología, vamos a decir, general o comunitaria, en donde probablemente ese paciente tenga más acceso en ese caso. No solo eso, sino también con los especialistas, como decíamos, de atención primaria, y sobre todo con la enfermería, que pueda hacer de nexo, ¿no? Una enfermería de enlace que sea, digamos, el nexo, el hilo invisible que arrope esta comunicación. Porque al final lo más importante es que, independientemente de dónde se trate al paciente, en este proceso lo que tenemos que asegurarnos es que la comunicación con el propio paciente y la autoconciencia de la enfermedad y del control o autocontrol de los factores de riesgo y de la toma de la medicación, no nos olvidemos de la adherencia, por supuesto, sea uno de los pilares del éxito de la implementación de este proceso asistencial, ¿no? Y para ello cualquier habilidad comunicativa que podemos desarrollar, como bien sabes que nosotros desde la Sociedad de Cardiología Clínica venimos trabajando mucho en este tema a través de diferentes proyectos, es fundamental, digamos, que esa comunicación se refleje. Y el proceso asistencial, a través de otros indicadores, objetivamente nos va a dar respuesta a esa pregunta, a través de PROMS, de PRENS o de alguna otra variable que podamos utilizar, ¿no? A la hora de ver si podemos implementar o no este proceso. Nosotros hemos tenido una experiencia muy interesante, de manera que hemos cambiado un poquitín el modelo de atención de estos pacientes. Antes, a todos los pacientes que les damos de alta, algunos iban a rehabilitación cardíaca y otros iban al cardiólogo de la zona, ¿no? Lo que pasa es que los resultados que teníamos, cuando mides los resultados, ves que no están tantos pacientes dentro del objetivo, ¿no? Y por tanto, hemos modificado el sistema y ahora hemos creado una unidad en la que todos los pacientes que han tenido un evento vascular, un síndrome coronario agudo, van a esa unidad específica donde hay médicos y enfermeras expertas. También tenemos un endocrino que es consultor y entonces allí todos los pacientes van a seguir un proceso estandarizado, con un protocolo muy bien definido, y esto nos está dando muy buenos resultados porque estamos consiguiendo que más pacientes estén dentro del objetivo, ¿no? Y por tanto creo que es una experiencia que es interesante. Algunos de estos pacientes los podemos enviar a rehabilitación cardíaca y ahí van a seguir el proceso habitual, pero si no, como mínimo hemos conseguido que desde el principio personas expertas en el tema puedan visitar a estos pacientes y optimicen el tratamiento de la mejor manera posible para después enviarlos al cardiólogo de zona, ¿no? Y a partir de la época esta de los 6 meses, 12 meses, ¿cómo hacemos la transición de estos pacientes que son de bajo riesgo? ¿Cómo nos comunicamos con la atención primaria para dar de alta a estos pacientes y aseguramos que los criterios que habíamos mantenido durante el primer año se sigan manteniendo en el seguimiento? Claro, yo creo que esta es una de las claves en donde más heterogeneidad te encuentras en la práctica clínica. Yo creo que si preguntamos a 20 hospitales diferentes, esta parte del proceso en los 20 es diferente, seguro. Habrá gente que sea en 3, en 6, en 12 meses.
Y yo creo que una de las cosas que podemos conseguir con esta implementación de procesos asistenciales es esa homogeneidad en llegar a, digamos, a un consenso para saber exactamente qué es lo mejor para el paciente. Para el paciente probablemente, sobre todo el paciente de bajo riesgo, ¿no? Porque a lo mejor el paciente es de más alto riesgo, ese proceso asistencial está un poco más ligado a las consultas cardiológicas dentro del hospital, ¿no? Realmente, más allá de una buena comunicación efectiva, volvemos a repetir, con la atención primaria y con la enfermería, digamos, que haga de enlace o de nexo, yo creo que tenemos que tener claro en los informes, no solo al alta, sino en los informes posteriores que vaya a tener el paciente en sus visitas, en este caso en la fase 2, claramente si el paciente se cataloga o no de alto o de no alto riesgo, yo diría, ¿no? Más que de bajo, medio o alto riesgo. Porque si el paciente no es de alto riesgo y tiene unas características en donde podemos asegurar, más allá del cumplimiento de un programa de rehabilitación cardíaca, más allá del cumplimiento de los objetivos, por ejemplo, a mí me gusta mucho esto que estabas comentando de especificar claramente una vez al alta, nosotros no llegamos a objetivos de lo que sea, lipídicos, de glicemia, etcétera, etcétera, y nosotros lo que queremos realmente es que el paciente salga con objetivos. Por tanto, la mejora ya la estás implementando prácticamente desde la primera visita al alta hospitalaria. Entonces, lo importante es que ese paciente continúe en esa mejora sin precisar a lo mejor unas visitas tan frecuentes. La forma de conseguirlo es aplicando este tipo de procesos, o sea, saber en dónde no estamos llegando. Por ejemplo, si estábamos hablando de que objetivos del L por debajo de 55, que es más o menos lo que nosotros marcamos, no se consigue nada más que en menos de un 20% de los pacientes, tenemos un alto margen de mejora, un muy alto margen de mejora. Por tanto, si no aplicamos un proceso asistencial reglado, ordenado, consensuado con diferentes especialistas, dando apoyo, digamos, desde fuera, desde dentro, por no solo cardiología, sino el resto de especialidades que estábamos comentando, no vamos a conseguir mejorar. O sea, es una cosa que va a depender de una persona en algún momento, pero no va a depender de que el proceso sea estructurado. Yo creo que es el objetivo fundamental, que nosotros cuando lleguemos allá a esa fase final, a esa fase 3, en donde el paciente ya, digamos, tiene un periodo, vamos a llamar, estable, en el que ya su enfermedad y sus factores están controlados, es cuando nosotros tenemos que mantener todos esos objetivos, ¿no? Y sobre todo ver en qué momento se puede volver a desviar el paciente para volver a incluirlo, ¿no?, en esa rueda, ¿no?, que comentabais. Sí, y en este sentido yo creo que es importante también esta visión territorial que estábamos comentando y el papel de liderazgo del cardiólogo clínico para unir todas estos profesionales que están en el territorio para trabajar de una manera consensuada, estructurada y de una manera de hacer que sea muy orientada a ver que los resultados en salud son los adecuados. Y esto yo creo que el cardiólogo clínico, aparte de ver muy bien a sus pacientes, lo que hemos comentado en otras ocasiones, ¿no?, tiene que levantar la vista y tener esta óptica más territorial, tener resultados en salud y luchar por ello, ¿no?, que esto es lo que realmente nos importa. Y allí también quería solamente comentarte que tenemos un documento de consenso, ¿verdad? Explícanos que tú eres el primer autor. Sí, bueno, el primer autor compartido contigo y con el resto de coautores, la verdad es que nos puede ayudar dentro del proceso asistencial a implementar, en este caso, el objetivo lipídico, ¿no? Al final lo que queremos es intentar enfocarnos para conseguir los objetivos, y los objetivos se pueden hacer de una forma mucho más sencilla, con una aplicación muy práctica, que es, bueno, a través de unas figuras y tablas que hemos puesto en el documento de consenso para, a través del porcentaje de reducción del LDL colesterol que nosotros queramos, saber qué tipo de estrategias de terapia de alta intensidad, no estatina, sino hipolipemiantes en general, podemos aplicar, ¿no? Por tanto, estamos ya concluyendo este CardioTV. Comentaros que vamos a hacer este protocolo entre estos 3 hospitales, que tiene la colaboración de la Sociedad Española de Cardiología y las asociaciones de preventiva y de cardiología clínica, y que una vez tengamos bien aprobado este documento de consenso, pues lo ampliaremos al resto de hospitales que estén interesados en formar parte de esta red cardiología clínica. Muchas gracias, David, y muchas gracias a vosotros por vuestra atención. Hasta pronto.